El crimen organizado no descansa y en la región aparecen grupos que pisan cada vez más fuerte. Y ojo que ya no hablamos de los desmantelados cárteles colombianos ni de los grupos narcos mexicanos, que dieron tela para series, películas y novelas. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. La organización de la que vamos a hablar hoy es brasileña. Está acá nomás y las balas pican cada vez más cerca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de YouTube. Hoy vamos a hablar del PCC, el grupo criminal brasileño que está pisando fuerte en toda la región. ¿Alguna vez escuchaste esta sigla? PCC. El primeiro comando da capital surgió en 1993 en Sao Paulo, en la cárcel de Teubaté. Hoy el PCC maneja buena parte del negocio de la droga en Sudamérica. Con más de 30.000 miembros efectivos y una amplia red de colaboradores, el PCC está presente en todo el territorio brasilero y supo tejer alianzas con los grupos criminales de la región, incluso también con grandes organizaciones del exterior, como la poderosa 'Ndrangheta italiana. Veamos cómo funciona la organización. El PCC busca pasar desapercibido y así evitar las investigaciones de las autoridades brasileñas. Lo cierto es que la cúpula del PCC forma lo que denominan la Sintonía General Fina, compuesta por 7 personas que responden a la cabeza de la organización. En la cúpula está el líder, Marcos Camacho, también conocido como Marcola. Marcola tiene 52 años y está en prisión desde 1999. Ya acumula condenas por 232 años. Un tiempito, ¿no? Hace 2 años fue trasladado a una cárcel federal de máxima seguridad y fue aislado de los otros reclusos y de sus propios compañeros del PCC. ¿Por qué? Porque la justicia tenía serios indicios de que Marcola seguía comandando las acciones del grupo desde la cárcel. Pero ¿cómo podríamos definir al PCC? ¿Como un cártel? ¿Como una milicia organizada? ¿Como un grupo narcocriminal? Mejor escuchemos a Carolina Zampó, coordinadora del Centro de Estudios sobre el Crimen Organizado Transnacional de la Universidad Nacional de La Plata. El PCC, el primer comando da capital de Brasil, es una organización criminal que ha crecido muchísimo en los últimos años y que de hecho ha ampliado sus actividades mucho más allá de lo que uno suele pensar que está vinculado habitualmente con el tráfico de drogas. De alguna manera ha extendido sus brazos hacia la sociedad, generando regímenes de gobernanza criminal, lo que lo hace mucho más poderoso y se ha expandido, ¿no?, a nivel regional también hacia países vecinos como Paraguay, Bolivia, Perú. En ese sentido, el PCC entonces es una organización criminal que utiliza el tráfico de drogas como una de sus actividades principales, pero no la única, y tiene algunos rasgos que la acercan a lo que nosotros denominamos una protomafia, es decir, que va más allá del hacer negocios y buscar el beneficio económico. Repasemos los principales negocios de la organización. El PCC controla uno de los corredores más importantes de droga en Sudamérica. La ruta caipira nace en Bolivia, atraviesa Paraguay y utiliza el puerto de Santos como principal salida hacia mercados externos. Por otra parte, en el norte de Brasil, el PCC está disputándose con otros grupos criminales brasileños el control de otra importante ruta de salida de la droga, que llega desde Perú y Colombia hacia el Amazonas a través del río Solimões. Pero acá la cosa no está tan fácil, porque entran en la puja otros 2 grupos criminales, el Comando Vermelho, originario de Río de Janeiro, y la familia do Norte, con base en el Amazonas. El Comando Vermelho y la familia do Norte rompieron en 2019 una alianza que tenían contra el PCC, y hoy la lucha es a 3 bandas. Pero volvamos al principio de este video. ¿Por qué decimos que las sombras del PCC se proyectan cerca de nuestras fronteras? Es que Paraguay se convirtió en una de las principales plataformas de tráfico de la cocaína procedentes de Colombia y de la zona andina. Además, la organización criminal utiliza el territorio paraguayo para el tráfico de armas, usando los pasos de frontera, en especial la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero. En los últimos años, las autoridades paraguayas se vieron sorprendidas por las acciones que llevan la firma del PCC. La más recordada fue el cinematográfico asalto a la sede de Prosegur en Ciudad del Este, en abril de 2017, con un botín de más de 40 millones de dólares. También hubo distintas fugas de presos del PCC. La más reciente fue en enero del 2020. A través de túneles de más de 25 metros y con la presunta complicidad de los guardiacárceles, escaparon 76 miembros de la banda de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Todo muy cerca, tan cerca que la pregunta que nos queda es la misma que ustedes estarán pensando. ¿Puede el PCC llegar a la Argentina? Sobre el tema, Carolina Zampó nos dijo esto.
Si el PCC puede desembarcar en Argentina o no, depende de las condiciones en realidad que provea Brasil más que de las que provee Argentina. En realidad, al tener aceitados los mecanismos para llevar adelante sus negocios en territorio brasileño y pensando específicamente en el tráfico de drogas, insisto, aunque no sea la única manifestación del crimen organizado a la que se los vincule, es mucho más fácil y redituable exportar droga a partir de su posicionamiento en Paraguay y en Brasil y en Bolivia, y no así en el caso de Argentina o Uruguay, aunque ha habido algunos intentos aparentemente de crecer a partir de las prisiones, ¿no? Pero al momento por lo menos parece poco probable que el PCC pueda desembarcar, salvo que las condiciones en Brasil de control se compliquen aún más y a partir de ahí de alguna manera el desplazamiento hacia el sur sea más redituable. Como vemos, la cosa se está poniendo complicada y estos grupos están volviéndose cada vez más espesos. Controlan el tráfico de droga y armas muchas veces con mayor poder de fuego que el de las propias fuerzas de seguridad que tienen que combatirlas, y tejen alianzas dentro y fuera de las fronteras de sus países. Hoy pudimos saber algo más sobre el PCC brasileño y les aseguramos que no es la única organización criminal a la que le debemos prestar atención, así que estén atentos a nuestro canal porque vamos a seguir hablando del delito en toda América Latina. Y como siempre, si les gustó el video denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Soy Fer Villarroel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.